Me gustaría hacerte una pequeña entrevista, Giovanni, para desmitificar muchas de las cuestiones relacionadas justamente al tema de la Yoruba, y que tienen que ver a veces también con lo que es el diablo, Satanás, Lucifer, ya que muchas veces hay creencias, muchas veces erróneas, que incluso yo he cometido, en donde se introduce el concepto de Satanás en la santería. Me gustaría preguntarte en principio, si nos pudieras dar una pequeña introducción rápida, histórica, de dónde viene la Yoruba, para poder empezar por ahí. Bueno, pues de nuevo gracias a ti, a tu auditorio. Em, los yorubas son una etnia integrada por diferentes etnias, vamos a redundar, que conforman entre ellos un pueblo al que ellos denominan Yoruba. Entre ellos tienen diferentes nombres, pero de una manera general se les llama Yoruba. Ahora, este pueblo se da en el occidente de África. Esto es del lado izquierdo del continente si lo viéramos en un mapa. Y los Yoruba tienen, como todas las culturas milenarias, su cosmovisión. Lo que es muy interesante de la cultura Yoruba, la filosofía y la religión Yoruba, vamos a llamarle tradición, porque más que una religión es una tradición, es la manera en que ellos tienen para conectar con las energías de la naturaleza. Esto es, a nosotros se nos enseña a conectar con determinados entes para recibir favores o consejo de parte de ellos. Y quizá esa es una de las razones por la que está creciendo de una manera muy acelerada en países occidentales, en los que las religiones, por llamarlo clásicas, como las judio-cristianas, no brindan suficientes respuestas al individuo y suficientes soluciones para su día a día. Por ejemplo, entendemos que a veces en el judio-cristianismo te dicen que a veces hay que sufrir en esta tierra para gozar de un lugar privilegiado en el cielo, mientras para los yoruba eso no es así. Por supuesto, tenemos que ver por la salvación de nuestra alma, por así decirlo, de nuestra conciencia, pero también se considera que Dios nos ha dado talentos naturales e inteligencia para poder utilizar lo que hay en la naturaleza en nuestro favor. Es así que en algunos tiempos, ahora la medicina es algo científico, pero en algún tiempo la ciencia era perseguida por este tipo de religiones dominantes, mientras que para los yoruba eso no es así, sino todo lo que está en la naturaleza lo podemos utilizar siempre que esté en el equilibrio de la misma para nuestro beneficio. Bueno, Muy bien. eso es como una pequeña introducción. Y el por qué es importante, y te agradezco este espacio, es que este era un culto así que se llama muy escondidas, pero en México se estima que para el 2050 sea la primera o segunda religión más importante en este país. Actualmente tiene 8 millones de creyentes. Sin embargo, hay muchísimo desconocimiento de esta tradición. Justamente, justamente, y por eso me encanta que hayas podido aceptar la invitación. Cuéntame algo, me llama mucho la atención. Me imagino que sí. ¿Cuál es el significado de la palabra Yoruba? ¿Tiene un significado que nos puedas compartir? Hasta donde sé, no hay un significado a la palabra Yoruba. De hecho, ese nombre se lo pusieron los árabes a las personas o a los pueblos que empezaron a desarrollarse en esa zona geográfica. Empezaron a decir ellos los Yoruba. Y por eso, entre ellos es muy curioso, entre ellos a veces no se identificaban o a veces no se identifican como yorubas, sino quien los identifica como yoruba son las personas externas a esos grupos étnicos. Pero bueno, hoy en día, aunque los yoruba son una etnia, por ejemplo, en México existen los mayas, ¿verdad? Los mayas nosotros los denominamos a un conjunto de pueblos que se establecen al sur de México y en Guatemala, Honduras, y tienen algún tipo de característica cultural. Los yoruba tienen lo mismo, es un tipo de cultura que
encierran determinado misticismo, determinada riqueza cultural, musical, y bueno, y eso es lo que básicamente conforma el pueblo yoruba, un sistema de creencias y tradiciones muy específicas. Ok, perfecto, perfecto. Dime algo, querido Giovanni. Si pudieras contarnos hasta donde sea posible, ¿cuáles son, llamémosle, bueno, vamos a comenzar por, ¿cuáles son las principales deidades que maneja o que tienen en la Yoruba? ¿Y cómo las percibe el practicante? ¿Cómo son sus deidades y su relación con sus deidades? Bueno, nuestra relación con las divinidades, tenemos dos tipos de seres supremos, divinidades y deidades. Aunque son sinónimos, son cosas bien diferentes. En los tecnicismos que nosotros usamos, las divinidades son llamados irúnmoni y son seres que por su propia naturaleza no pertenecen a este planeta ni a este mundo. Vienen de otro mundo, algunos dicen que del cielo, otros dicen que de las estrellas. El chiste es que vienen fuera de nuestra realidad como seres humanos. Enseñan a los seres humanos, los civilizan, les dan consejos, les dan sabiduría, también les dan determinado poder esotérico, les dan conocimiento de cómo utilizar la naturaleza y regresan al cielo. No mueren, son inmortales. Ellos los vamos a ver en todas las culturas del mundo. Nosotros llamamos Irúnmole y por eso digo son divinidades, su naturaleza es divina. Y existe otro grupo que son las deidades. Así como en los tiempos antiguos los faraones morían y los deificaban, los elevaban a un rango de un dios, hay seres cuya inteligencia o relevancia en este mundo es tal que se les deifica. Y en nuestro lenguaje técnico eso es a lo que llamamos orishas. Los orishas muchas veces son depositarios del poder de los irúnmoni, esto es, los terrenales a veces obtienen parte del poder de estos celestiales para poder tener interacciones con la naturaleza o como si fueran sus representantes. Entonces muchas veces los orishas tuvieron grandes acercamientos con la naturaleza, obraron milagros como se les conoce, y a su muerte pues se les sigue rindiendo culto, y es tal la fuerza del orisha que aún muertos siguen consiguiendo milagros si nosotros utilizamos rituales tal como ellos nos enseñaron, o utilizamos elementos que nos conectan a esa energía y a ese espíritu, y al mismo tiempo nos conectan al Irúnmoni. Entonces, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con el reino espiritual, con las divinidades, las deidades y otras categorías que existen espirituales? Existen ancestros, existe algo que vulgarmente se le llama bruja, comunidades espirituales. Hay muchos tipos de entidades espirituales. Nuestra relación es muy cercana con ellos, de tal manera que constantemente les pedimos consejos y constantemente buscamos emular el comportamiento de esos seres espirituales. Ok, perfecto. Me encanta lo que acabas de mencionar de la diferencia entre las divinidades justamente y las deidades, ya que podemos inclusive llegar a tener este conocimiento de culturas muy antiguas, como podrán saber muchos de los herejes que nos están escuchando, cuando hemos platicado, por ejemplo, de culturas mesopotámicas, que hablaban, por ejemplo, de los Anunnaki, que hablaban de todas estas civilizaciones, que hablaban muchas veces de que posiblemente muchas deidades pudieran no haber sido de este mismo planeta, sino del universo, de más allá de lo que conocemos como nuestro mundo. Y esta relación que me estás dando con ello me parece asombrosa. Dime algo, ¿está bien llamarle santería al Yoruba? Mira, no sé si está bien o mal, porque en realidad nosotros tampoco usamos tanto el término bien o mal. Habrá personas que se identifiquen con eso, pero yo no considero que sea necesario llamarle santería, dado que la santería surgió como una necesidad de los esclavos y sus descendientes de los esclavos, en Cuba principalmente y otros países hispanohablantes, para que no los torturaran o acabaran con sus vidas, porque hay palabras que no podemos decir aquí. Sí. Para que no acabaran con sus vidas, tenían que esconder sus creencias detrás de unos santos católicos.
Y bueno, eso obedece a la necesidad que ellos tuvieron de proteger sus creencias, su fe, sus costumbres y preservar sus tradiciones. Pero estamos en México en el año 2024, no hay una persecución abierta, sí la hay política y de otros tintes, pero no hay una persecución abierta, ni que quieran encerrarnos, ni que quieran privarnos de nuestra vida o de nuestra integridad por creer en otras cosas que no son las establecidas por el orden. Entonces, yo considero que ya no es necesario llamar santería. En realidad, el nombre de eso se llama Isheshe Lagba o Isheshe. Isheshe Lagba quiere decir la tradición suprema. Y esa tradición suprema tiene dos vertientes muy importantes. La primera es Ifa y la segunda es Orisha. Entonces se le puede llamar Isheshe Lagba, se le puede llamar Ifa o se le puede llamar Orisha. Pero hay gente que sigue teniendo esta parte del sincretismo entre lo católico, el espiritismo y la parte de Yoruba junto con otras, y lo integran en sus vidas, les funciona, y si ellos le quieren llamar santería, está bien por ellos. Ok, muy bien. Mencionabas hace un momento que debido a la persecución tan fuerte que hubo en un principio hacia sus creencias, se ocultó mucho de la, digamos, el sincretismo detrás de sus deidades y divinidades, detrás de los santos católicos. ¿Podrías explicarme o podrías explayarte un poco más a lo que te refieres con ello? Por supuesto, hay muchas personas que yo también tengo que les interesa este tema, porque de la misma manera que están estigmatizada la santería, o tan solo el nombre santería ya crea a veces repugnancia, temor, animadversidad, sentimientos o emociones negativas. Sí, También claro. la palabra satanismo, ¿verdad? Sí, Cuando claro, claro. tiene alguna corriente filosófica muy interesante. Bueno, detrás, como hablábamos, detrás del culto que se mantuvo en Cuba, atrás de los santos, por ejemplo, las personas iban y buscaban el apoyo de algún santo católico en apariencia, pero detrás de eso, en realidad veneraban a otro. Por ejemplo, existe el caso de Orunmila. Orunmila es la divinidad principal de el Ifá, que es una de estas tradiciones de Isheshe Lagba, de la tradición suprema. Orunmila se entiende en muchos versos porque además toda nuestra creencia está basada en un cuerpo literario, un corpus literario. Se estima unas 700 veces más amplio que la Biblia, es muchísima la información. Entonces, todo este corpus está albergado en 256 capítulos diferentes. Y cada capítulo nos establece, nos narra la historia de seres comunes y de seres superiores. Y muchas veces estos seres superiores, por ejemplo, es Orunmila. Orunmila en muchas historias tenía comunicación con los animales, entendía el lenguaje de los animales o su forma de comunicación. Entonces, ahora ellos buscaron algún otro ser que pudiera tener comunicación con los animales. Entonces existe el sincretismo con San Francisco de Asís. Orunmila realizó muchos milagros, San Francisco de Asís también curaba a mucha gente, entonces empezaron a buscar similitudes entre ellos para de alguna manera fusionarlos. Y bueno, es así como se da este sincretismo de la santería, pero no solamente se da, como decía, con las figuras católicas. Antes de que llegaran a los españoles, por ejemplo, a algunos países como lo que ahora es Venezuela, Colombia, Cuba, etcétera, ya existían nativos, existían gentes nativas de indígenas, con su sistema de creencias, con su cultura, con su sistema de medicina, y muchas de estas veces se fusionaron las creencias de los africanos, de diferentes etnias, no solo yorubas, también de personas de Congo y de otras tierras, de africanos, por ejemplo, con indígenas, con creencias de los españoles, con el corriente espiritista que provenía de Francia, con la corriente de Allan Kardec, e incluso con tintes de rituales, de tradiciones o sociedades secretas como la masonería. Entonces,
hay lugares o hay tradiciones como esta de santería, como el candomblé, como la umbanda, que están compuestas de diferentes creencias. Pero regresando al tema, a lo que nosotros nos interesa en esta plática es ir a la raíz de la explicación filosófica, espiritual y esotérica detrás de la santería, y eso es el Ifá y Orisha. Ok, perfecto. Son tradiciones bien vivas en Nigeria, están súper vivas y aquí están cobrando una fuerza interesantísima. El Yoruba, me comentabas que viene de la parte occidental de África. ¿Hay algún lugar en específico, mencionabas Nigeria, donde actualmente la Yoruba sea la religión predominante? Lamentablemente no, porque es como en México, aunque existe la etnia de los mayas, son muy pocas las personas que practican el sistema espiritual de los mayas. Aunque existen descendientes de los... Bueno, no hay ya casi descendientes. Llegan a haber algunos nobles en Europa que son descendientes de los mexicas. Pero no hay una tradición o una religión pura en cuanto a la toltequidad o a la mexicanidad. Existen como mezclas en creencias. Y así como aquí en México es difícil encontrar mayas que practiquen la religión de sus antiguos ancestros, en Nigeria también. Es un porcentaje muy bajo de personas que practican, pero sí los hay y esas personas buscan preservar su tradición. Sin embargo, los yorubas de Nigeria, que son muy pocos y muchos son musulmanes o cristianos y pocos son practicantes de Icese, existen algunos yorubas que emigraron a otros países y establecieron reinos ahí. Por ejemplo, en República de Benin, que es un país vecino de Nigeria, sí es una religión oficial y predominante la práctica de ellos, que es descendiente de la yoruba. Ellos practican vodún, de ahí después se deriva el vudú, pero el vodún en realidad deviene de Ifá mismo y se practica en vodún algo que se llama Afá. Y bueno, ellos también devienen de una de las raíces de el Ifá y de Orisha. En Brasil es una religión reconocida el candomblé, que es un derivado de Ifá y Orisha adaptado a él. Y bueno, sí hay algunos países, en Venezuela Ifá y Orisha sí son una religión establecida, y en México pues estamos buscando, porque está dificilísimo, hay como una consigna de que no se nos permita institucionalizar Ifá y Orisha, pero bueno, estamos dando la lucha para que seamos reconocidos en nuestros derechos. Claro, claro. Puedo tocar un tema que puede ser un poquito polémico para algunas personas. Este tema va en relación al sacrificio animal. No sé si tengas algún problema con tocar el tema. No, en realidad yo te agradezco mucho el espacio y déjame comentarte que a mí me gustan los temas polémicos porque ese tipo de temas se tienen que hablar en algún momento y es mejor hablarlos con algún tipo de conocimiento del tema que para nada hablarlos y pretender que no existen. Entonces no tengo problemas del sacrificio animal y no tengo ningún problema de ningún filtro de la pregunta que quieran hacer, porque por cada persona que se anime a hacer una pregunta polémica, ahorita hay 134 personas conectadas. Si 4 personas hacen preguntas polémicas, esas personas representan la mentalidad de otras personas que tienen las mismas dudas. Entonces, a lo mejor uno se anima a hacer la pregunta y 20 tienen la misma pregunta, pero no se animan. Entonces, no importa qué tan polémico pueda ser el tema, adelante. Muy amable. En relación al sacrificio animal, me gustaría en primera instancia entender cuál es el significado o la relación dentro del ritual con el sacrificio animal. ¿Por qué hay en ciertos rituales, me imagino que no será en todos, pero por qué hay la necesidad de en algunos realizar el sacrificio animal? Bueno, hay muchas respuestas a eso, desde unas que son muy filosóficas, otras esotéricas y otras culturales. Vamos como de lo general a lo complejo. Número 1, el sacrificio animal es una base de las necesidades alimenticias del ser humano. Si nosotros no consumimos proteínas, nos morimos.
Nunca se habían desarrollado nuestro cerebro, ni nuestros músculos. Lo que hizo que el ser humano evolucionara muy diferente a otras especies fue el consumo de proteínas y de determinados aceites esenciales y algunos aminoácidos esenciales. Todos los seres humanos comemos pescado, res, puerco, pollo. Entonces, las proteínas animales para el ser humano son necesarias. Dicho eso, el sacrificio de los animales ha existido en todas las culturas. Hasta el día de hoy sigue existiendo. Nosotros vamos al supermercado y compramos la carne ya congelada y cortada, pero ese animal lo sacrificaban en un rastro. Entonces el sacrificio animal sigue sirviendo en su primer instancia para alimentarnos. Y no es diferente el sacrificio animal en nuestros rituales, que el fin es la alimentación de nosotros. Número 2. Yo le veo un sentido más interesante a que un animal tenga una muerte digna y una vida digna, a que un animal sea maltratado y aventado a una máquina que le va a hacer una salchicha a sangre fría y no se le agradeció al animal ni en su vida ni en su muerte por dar su vida por nosotros, porque en realidad dan su vida esos animales para nutrir nuestras vidas y nuestros cuerpos. Número 3. Todo lo que nosotros le ofrendamos a Ifá o a cualquier orisha, todo lo que nosotros ofrendamos debemos de consumirlo y debemos de alimentarnos de eso. Esa es una de las razones por la que nosotros no debemos de utilizar animales que no sean de granja o sean para nuestro consumo, como chivos, borregos o carneros, cerdos, gallos, gallinas y pescados principalmente. Todos esos animales son animales que nosotros los seres humanos criamos en cantidades para después comerlos. Y eso mismo es lo que nosotros le ofrendamos a las divinidades. Ahora, ahí viene otra cosa que es muy interesante, otro asunto. Las divinidades en realidad no se alimentan de la sangre, ni los orishas ni las deidades. Esa es una explicación un poquito más esotérica. Quien se alimenta de la sangre son entidades muy bajas, a las que muchas veces les gusta causar el sufrimiento del ser humano y hacer que se derrame la sangre del ser humano. Lo que nosotros hacemos es suplir nuestra sangre por la sangre del animal. Y una vez que hemos apaciguado a esa energía negativa que puede estar pegada a la positiva, imagínense un foco en el campo, ¿verdad? Tú pones una luz y se acercan muchos bichos de todo tipo a recibir esa luz, ese calor. De la misma manera, los orishas son entes de luz a los que se cobijan muchas entidades oscuras para ver qué les cae de comer y alimentarse. Y muchas de esas entidades lo que se alimentan es de la sangre. Entonces, a veces utilizamos el animal como sustitución para que una persona no pueda sufrir un accidente, una muerte. Eso es algo más esotérico. Y lo que utilizamos es tomar el animal, guisarlo, y eso es lo que se le comparte al orisha, el animal guisado, y nosotros comemos de eso y las demás personas comen. ¿Cuál es la razón de eso? Y es que hay muchas personas que no lo saben, incluso de nuestra religión. Los orishas, en su estado material, son unos íconos, son unos objetos que nos van a comunicar con el mismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que esos objetos no les va a salir una boquita y se van a comer el chivo que yo cociné, y no va a bajar un dios de las nubes y se va a comer eso y se va a regresar. Nosotros, los practicantes de la tradición, somos los hijos de la tradición, y los orishas comen a través de nuestra boca. Esto es, cuando yo me alimento, yo soy el hijo del orisha, porque él me considera su hijo y yo lo considero mi padre. Cuando yo me alimento, estoy alimentando la boca del orisha. Es así como en realidad funciona. No sé si eso pudo aclarar algunas dudas. Hay más explicaciones esotéricas, pero yo creo que eso podría ser interesante. Sí, claro que sí, está perfecto. Comentan por aquí, y me llamó la atención esto que comentó uno de los herejes. Comentaba, si se demanda, entonces la carne no se come.
¿Hay algún momento en donde la carne del animal no se pueda comer? Para fines prácticos solo hay dos maneras. Cuando el animal se le ofrenda a una divinidad que se llama Ovaluaye, que es la divinidad de las epidemias, y cuando, el animal se le ofrenda a las Siyamis, que son las divinidades de la noche, son unas divinidades femeninas, popularmente llamadas brujas, pero es muy peyorativo eso. Solo son las únicas veces en las que no. Yo sé que hay muchos hermanos que en realidad de mi tradición, de mi religión, incluso la afrocubana, que dicen que cuando uno usa un animal y se limpia con él, uno no se lo debe de comer. Eso es falso. Eso no existe en ningún verso de Ifá. Yo sé que las personas van a tener dudas y van a querer increpar y pueden hacerlo. Solo deben de demostrar un solo verso de Ifá en el que diga que después de que te limpias con un animal, no te lo puedes comer. Al contrario de que yo puedo demostrar 10 versos al menos que expliquen que después de sacrificar un animal tenemos que comerlo, incluso si te limpiaste con él. ¿Por qué? Porque el animal te va a limpiar a un nivel espiritual y lo que vas a darle la carne del animal es nutrir a tu cuerpo. Y una cosa es el plano espiritual y otro es el cuerpo. Uno es un aspecto anatómico y biológico y otro es algo meramente espiritual. Aunque sí hay un equilibrio entre ambos, no afecta cuando tú te comes un animal de ese tipo que alguien se limpió con él. En verdad eso no existe. En Nigeria, si la gente se comen el animal. En Brasil se comen el animal. En Cuba, que están muriendo de hambre, se comen el animal. Entonces, esto es para todos los practicantes. Si ustedes utilizan animales en sus sacrificios, en sus iniciaciones, que no es para ni Yamini o para Ovaluaye, y no están comiéndose el animal o haciendo que alguien más lo coma, guisándolo y llevando a gente necesitada ese animal, están haciendo mala praxis y están yendo contra los principios fundamentales del sacrificio animal descrito en el Ifá. Ok, muy bien, me encanta, porque desmitifica justamente mucho de lo que a veces se entiende como un absoluto, en donde muchas personas creen que en el sacrificio animal el cuerpo no se ingiere en el 100% de los casos, y es en momentos muy específicos dentro de la tradición donde esto puede suceder. Muy bien. Una pregunta. Comentaste que los animales en sacrificio son animales de granja, son animales en su gran mayoría, bueno, creo que todos los que mencionaste son animales de consumo. Sin embargo, ha habido casos en los que hay sacrificios de animales que han sido incluso de hogar, no digo en el Yoruba, pero que ha pasado en general en México y en Latinoamérica, como perros o gatos. ¿Hay alguna explicación en específico? ¿Hay alguna tradición o algo en este caso que me puedas comentar? Claro que sí. Mira, ese es un tema muy polémico. En algunos lugares se utilizan diferentes tipos de cosas para preparación de medicinas. Las medicinas es un aspecto diferente a Ifá y diferente a Orisha. Eso pertenece a algo que se llama Ishegun, los que crean medicinas. Ishegun surge a partir de la observación de la naturaleza y eso existe en todo el mundo. Utilizan determinados materiales para tratar enfermedades. En la veneración de Ifá no se puede utilizar el gato para nada. Y en la veneración de Orisha existe un Orisha en alguna ceremonia de iniciación cuyo animal sí es el perro. Pero ojo, eso es algo muy específico que solo es hecho por especialistas. Normalmente eso solo se hace en Nigeria. Y después del perro se utiliza otros animales como gallos y otros para apaciguar, dado que el perro es un animal sagrado en la tradición de Isheshelagua. Es un animal sagrado a tal punto que el perro es un orisha, el gato es un orisha, y no son animales que deben de ser sacrificados así porque sí, ni en realidad deberían ser utilizados más que en algunos casos específicos. Y otra cosa, por ejemplo, en China se come perro, en algunas otras culturas, nosotros no, porque los usamos como mascotas. Sin embargo, ahí alguien escribió algo y vuelvo a tocar el tema. Todo lo que uno le da al orisha es lo que uno está dispuesto a comer. Alguien preguntó, ¿se le dan animales crudos o cocinados? Si tú comes los animales crudos, si se lo puedes dar crudo, adelante.
Pero los orishas no comían cosas crudas, los orishas comían cosas cocinadas y sazonadas, como nosotros los seres humanos. Si a alguien le gusta comer crudo, en realidad a los orishas no les gustaba eso. Si alguien va a dar perro, es en determinados rituales, no se aconseja, además de que en muchos países sí es un delito. A nosotros se nos encomienda a no hacer cosas que van en contra de las costumbres y eso incluso en contra de las leyes. Pero si alguien hace eso, entonces cómanse su perro. Claro. En verdad es la primera vez que toco este tema, pero dije que íbamos a hablar sin censura para tratar de aclarar estos temas. Muy bien, no, está perfecto y te lo agradezco muchísimo porque como dije, la idea es desmitificar esa creencia en donde no se entiende en absoluto muchas veces cómo funciona lo que es el Yoruba, en lo que creen, en lo que y su práctica. Entonces termina por satanizarse, ¿no? Termina por satanizarse la religión. Muy bien. Me... Acerca de eso, quiero hacer un paréntesis. Ajá. Hace unos 3 meses también hice una entrevista de Canal 40 porque estuvieron apareciendo cerca de Xochimilco, que es un lugar al sur de la Ciudad de México, para los que no son de aquí, en el que ya tiene tiempo que aparecen perritos con señas de tortura, unas cosas en verdad inhumanas. Eso no pertenece a nosotros, porque nuestro trabajo no es, incluso cuando es un sacrificio animal, no es hacer sufrir al animal nunca, ni en vida ni en muerte. En vida tenemos que darles un trato digno y cuando lo vamos a sacrificar tiene que ser rápido e indoloro. Y bueno, el fin es el sacrificio del animal y la alimentación del mismo. No es sodomizarlo, hacerle cosas terribles ni torturarlo, porque no estamos a favor de ese tipo de comportamientos. Una cosa es sacrificio animal y otra en verdad es barbarie y crueldad animal, y no para nada están relacionadas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, algo que yo creo que muchos herejes estaban esperando en cuanto a esta pregunta. Muchas veces en varios lugares de México y de Latinoamérica se habla de pactos satánicos, pactos con el diablo. Y por ejemplo, nosotros tenemos en Catemaco, Veracruz, por ejemplo, pues tenemos diferentes personas, diferentes brujos con diferentes tipos de creencias, quiero pensar. Bueno, antes de hacer la pregunta, me imagino que tú has estado o estás en Catemaco, no sé si has estado últimamente, pero me gustaría preguntarte, en Catemaco, Veracruz, específicamente, ¿hay una religión predominante? Mira, en verdad, yo nunca he ido a Catemaco, he ido a otros lugares. De México yo no conozco lugares sagrados en su mayoría o en los que se practiquen ese tipo de rituales. He ido a Cuba, he ido a Nigeria algunas veces, tal vez vamos a ir a Benin a documentar esto del vudú, pero yo no puedo hablar de Catemaco ni eso. Lo que sí puedo decirte, que todos aquellos que se ostentan como los grandes brujos y santeros de Catemaco, en realidad no tienen nada que ver con Ifá Orisha. No he visto uno solo que ni siquiera me conste que esté iniciado, y tampoco he visto esos que hacen lives, y tampoco he visto uno solo que ni siquiera me consta que sabe hacer un ritual. Por la manera en cómo hablan, por ejemplo, ya hablamos, el satanismo tiene una corriente filosófica muy interesante, pero si yo quiero buscar información seria y a lo mejor no soy un poco instruido en el satanismo, y de repente veo un canal en el que sale un payaso vestido de diablo y poniendo sangre, haciendo cosas ridículas, yo me voy a dar cuenta que en realidad es una persona que está queriendo llamar la atención y vender, está haciendo el ridículo y no tiene nada que ver con esa corriente filosófica. Entonces, no conozco uno de Catemaco, no quiere decir que no haya, pero no conozco uno, mucho menos por redes sociales, que practique Ifá Orisha, ni que esté iniciado, y mucho menos que tenga un entrenamiento serio. Muy bien, muy bien. Me gustaría preguntarte entonces,
el tema de los pactos, el pacto con el diablo y demás, yo entiendo que eso no tiene nada que ver con el Yoruba como tal. Pero, ¿hay alguna... podría funcionar como una especie de sincretismo la figura de Satanás o esta figura judio-cristiana, en donde haya un sincretismo con alguna energía o con algún dios, con alguna deidad dentro del Yoruba? No existe. Dentro de la tradición afrocubana, sí hay un tipo de sincretismo que se dio con una figura que le llaman Abita, pero acordemos que está influenciado ese sistema por diferentes vertientes y culturas. Habita viene de Evita, y si hay un tipo de entidad que puede trabajar para pelear, pero realmente en el corpus de Ifá, en la parte filosófica y buscando a profundidad, no hay algo como Satanás en eso. Quizá existe, si hay no íconos, alguien escribió incluso Hechos. Hechos es una entidad de la naturaleza, una energía de la naturaleza que trabaja lo mismo de manera positiva y negativa. Resguarda el equilibrio. Si tú lo mandas a hacer algo negativo, lo hace y después vas a tener que pagar las consecuencias. Si quieres hacer algo positivo, él lo hace y va a recompensarte por lo que haces. Y existen Hechos que son confeccionados en sus energías y en sus materiales para pelear, incluso así para dañar a la gente. Pero esas son herramientas. Quiero darles una analogía, porque muchos nos tildan que brujería o no, eso no importa. No existe el bien ni el mal y lo voy a describir de esta manera, en esta analogía. Si yo tengo un cuchillo y ese cuchillo lo uso en la selva, me defiendo con él, corto lianas, leñas, hago lanzas y todo eso como una herramienta, es una herramienta de supervivencia. Y un cuchillo puede cambiar toda mi historia. Un cuchillo en la cocina va a hacer grandes maravillas. Va a cortar las carnes, los vegetales, me va a ayudar a cocinar. Un cuchillo es una herramienta indispensable hoy en día. Sin embargo, si yo ese cuchillo se lo entrego a un ladrón en mucha necesidad, a un desesperado por droga, a un psicópata, ese cuchillo va a hacer cosas malas. Y la culpa no es ni de quién fabricó el cuchillo, ni quién lo perfeccionó, ni quién lo vendió. Ni siquiera es la culpa, es la responsabilidad del que usa el cuchillo. En la naturaleza, de la misma manera que el cuchillo es una herramienta, una navaja muy fina en manos de un cirujano puede extirpar un tumor y cambiarle la vida a alguien. Y una de esas navajas en la cárcel, a alguien que sea en un conflicto, le cuesta la vida a otra persona. El cuchillo y la navaja no son inventos para hacer el mal ni para hacer el bien. Son herramientas que se crearon para utilizar de acuerdo a la necesidad. Sin embargo, es el que lo blande, el que lo usa, el que lo opera, el que va a responder ante la autoridad de lo que hizo con esa herramienta. Existen hechos que pueden pelear, defender y atacar de la misma manera que existen armas para defenderse. Les voy a contar algo muy interesante. Yo sé que a lo mejor no me lo van a creer, pero lo pueden investigar, lo pueden googlear y les va a aparecer. En años recientes, provenientes de otros países, han habido unos movimientos de grupos terroristas muy fuertes. No voy a decir el nombre porque yo no quiero que nos baneen, pero empieza con Boko. Y esas personas incluso han hecho secuestros masivos de niñas y cosas terribles. El gobierno de Nigeria no pudo detenerlos, ni el ejército ni la policía, porque uno de sus presidentes de Nigeria en años pasados utilizó el presupuesto que había para seguridad nacional. En vez de utilizarlo en preparación del ejército, de policías, armamento, etc., lo utilizó en cadenas de oración en iglesias cristianas y mezquitas musulmanas alrededor del país, principalmente cristianas porque era cristiano. Todo el presupuesto de seguridad nacional se fue a las iglesias para que rezaran por la paz de Nigeria. ¿Qué sucedió? Que en menos de 4 años después hubo cientos de miles de muertos. Ahora empezaron a avanzar estas células terroristas y el siguiente presidente y los siguientes gobernadores no podían detener eso.
porque además hay algo muy interesante allá. Hay muchos intereses de países muy poderosos que son los que financian ese tipo de grupos. Bueno, vienen bajando estos y piden, van a consultar IFA, aunque sean gobernantes y cristianos y musulmanes, van a consultar con IFA para ver cómo detener a estas personas que vienen acercándose. E hicieron algo muy similar que hicieron cuando los ingleses estaban invadiendo esas zonas. Quiero aclarar y hacer otro paréntesis, que en Nigeria hay un estado que se llama Oyo, hay un palacio donde hay un rey, porque todavía ellos tienen reyes, y hay una etnia que es la del pueblo de Oyo, y el imperio de Oyo realmente nunca cayó ni por los ingleses, aún con avionetas y metralletas, nunca cayó Oyo. O sea, todos los yorubas fueron vencidos. Actualmente los están venciendo a través del uso de las redes sociales y la televisión y de música, y va cambiando su cultura, pero por la fuerza militar o espiritual nunca pudieron. ¿Qué sucedió? Muy bien. En algún tiempo los ingleses, cuando querían bajar, consultaron con los devotos de Owaluaye y los devotos de Oshun por consejo de Ifa, y liberaron epidemias en contra de ese ejército de los ingleses y no pudieron conquistar. En el caso, ahora no sé, 100 años después, esos grupos de terroristas que iban muy armados van bajando, y cuando quieren invadir ya Nigeria, los Yoruba, consultando Ifá y ya ofreciendo rituales por parte incluso de sus gobernadores, logran detenerlos a través de pestes, de enfermedades. Lo que quiero decirles es que los Yoruba no solamente usan herramientas como nosotros, sino utilizan herramientas espirituales para la resolución de sus problemas día a día. Entonces, así como ellos detuvieron a estas personas, existen Neshus que sirven para pelear y para hacer daño, para defenderse. Y eso no quiere decir que sean satánicos. Ahora, ¿qué sucede? Que sí puede haber personas que, para darle una connotación o un sentido fetichista, le voy a dar una forma así, como con gárgala, como diabólica, para que inspire miedo a las personas. Bueno, ahí surge otro tipo de cosas, pero no existe algo ni como Satán, ni como el diablo dentro de la cultura yoruba, y la razón es muy sencilla. Nosotros creemos que hay un ente todopoderoso que gobierna el sistema solar, se llama Olodumare, y Olodumare es un dios. Dios viene de Deus, ser de luz. Olodumare es un ser de luz, y Olodumare no permite, y es muy poderoso, nunca va a tener un contrincante y nunca va a tener un oponente, y nunca va a encarnar en un ser humano para que dé la vida por los seres humanos. Olodumare va más allá de eso. Olodumare en realidad es esa mente que está atrás de todas las mentes que están conectadas ahorita, y esa mente que, como dicen en un libro, es un pensamiento, y ese pensamiento es el todo. En realidad, Olodumare es la fuerza creativa y creadora que está detrás de todos los pensamientos, seres orgánicos, inorgánicos, espirituales en este sistema solar. Y no existe nadie que tenga la capacidad para oponérsele, porque de entrada nadie quiere oponerse. Todos quieren trabajar a su lado porque trabajan de alguna manera para administrar ese sistema solar. Entonces no existe ni el interés, ni existe alguien tan poderoso como en el judeocristianismo, como un Satán, que significa oponente, hacia Olodumare, creador de todo. No existe. Entonces nosotros no creemos en eso. Si existen energías de la naturaleza oscuras e incluso malas con los seres humanos, como los elementos de naturaleza, por ejemplo, existe el cianuro, existe el radio, existe el uranio, son elementos que, si los manipulamos sin cuidado, nos van a crear algún daño. En la naturaleza existen espiritualidades igual, pero si sabemos manipularlas como esos elementos, pueden tener alguna utilidad. Entonces existe interacción con esos elementos, como los científicos interactúan con estos materiales radioactivos o gases peligrosos para una función. Si lo quieren llamar pacto, llámenlo pacto. Si quieren llamar ciencia, ritual, pero no hay en realidad esa figura. Ni el Satán para nosotros no existe, tampoco existe Jesucristo ni un Salvador, porque la salvación, Ifá nos enseña que proviene de nosotros. Y algo muy interesante, no existe el pecado en nuestra tradición.
menos el pecado original, que es la sexualidad. Para nosotros es sagrada y hasta nos recomiendan tenerla. Entonces, eso no existe. Como ven, es una religión muy mundana. Perfecto, me encanta. La relación que hay entre el vudú y el yoruba, ¿podrías más o menos decirme hasta qué punto podríamos decir que hay una relación entre el vudú, algunas prácticas que compartan y entender un poquito mejor este aspecto? Bien, no sé. Sé muy poco. Sé que vudú viene del bodún. Y bodún viene de una palabra que es ibodu, bosque sagrado. Y todo eso sí viene de Ifá. Porque los Yoruba emigraron también a otras tierras en las que echaron raíces. Y aunque se perdió el idioma de ellos, las costumbres no se perdieron y se fusionaron esas costumbres con otras. Pero eso sí podríamos responderlo si me das un par de meses. Porque el siguiente, en un mes y medio, en un mes más o menos, vamos a hacer una investigación, una expedición de investigación a la República de Benín y al corazón del Bodún. Entonces ya podremos platicar de qué se trata. Incluso vamos a hacer un documental que vamos a pasar por YouTube. Perfecto. Paréntesis y comercial, si me permites. Claro. En YouTube buscan La Casa Yoruba y hay un especial, un documental que está en 2 partes, en el que se describe todo esto de lo que estamos hablando y cómo viven los yorubas su día a día, cómo interactúan con las fuerzas de la naturaleza. Ya viene la tercera entrega y entonces está muy interesante. Ah, perfecto. Ahí lo tienen entonces. En YouTube encuentran Casa Yoruba. Casa Yoruba. Casa Yoruba. Para que puedan seguirlos. Y por último, para poder cerrar, ¿será posible que algunos herejes que están aquí en el público, en la audiencia, puedan hacer algunas preguntas? Las que quieran. Perfecto. Querida Princesa Oscura, si puedes anclar preguntas de los miembros del Club del Fuego Infernal, te lo agradecería muchísimo. Yo en lo personal, bueno, no soy ni santera ni nada, de hecho soy muy ignorante en el tema, pero sí tengo lo que es una deidad en la cual yo creo mucho. Bueno, algunos lo conocen como la Niña Blanca, por no decir la palabra con la que puedan banear. ¿Ustedes qué relación tienen con ella? Esa es una maravillosa y excelente pregunta acerca del culto de la Santa Muerte, que es muy amplio en México. Bueno, no soy experto del tema, yo tampoco, no puedo hablar acerca de su culto, pero sí puedo decir una cosa: nosotros no creemos en eso. La razón es muy sencilla y es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay gente que ya la está sincretizando con nuestros orishas. En especial, algunos los sincretizan con Oya, que es la diosa de los vientos. En algún momento en Cuba dijeron que era la dueña del cementerio y tienen sus razones para creer. Pero bueno, nosotros no creemos de alguna manera en ella, no porque no exista. Primero tenemos que entender una parte, por supuesto que todos la entendemos, que la muerte es un proceso natural. Y en todo el cosmos, a nivel macro y a nivel micro, existe la muerte. Desde las células que mueren hasta las estrellas que explotan y mueren. La muerte es parte de la naturaleza. Sin muerte no hay equilibrio en el mundo. Entonces, ahora, esa es la primera parte. La segunda parte, en Ifá no existe realmente la vida y no existe realmente la muerte. Lo que existe es la esencia. Por eso nosotros usamos uñas de un animal, pelo de otro animal, raíces de un árbol, y los orishas murieron hace siglos. Pero cuando nosotros juntamos los materiales y los invocamos con algún procedimiento, espiritualmente tienen una función, y a veces no solo espiritual, también tienen una reacción en el cuerpo o en el entorno de la naturaleza. Entonces la muerte, si bien es un proceso, la muerte es un agente regulador en la naturaleza en todos los procesos. Sin embargo, la muerte, cuando el ser humano la experimenta de manera prematura, la consideramos que es algo trágico. Si un joven muere y antes de sus padres, por supuesto es trágico. Si un niño fallece, es trágico. Entonces, nosotros lo que buscamos no es rendir un culto a la muerte,
sino rendimos culto a los orishas, a los que dejaron una enseñanza de cómo vivir la vida. Los cristianos rinden culto a Cristo y se basan en el comportamiento de Cristo, en el amor al prójimo, el perdón. Los devotos de Buda siguen el comportamiento de Buda. Todos ellos fueron seres vivos y humanos, pero la muerte nunca se ha personificado como o encarnado en un ser humano que nos deje un camino a seguir. Si me engaña mi esposa, ¿cómo voy a actuar con mi esposa? Que es la mamá de mis hijos. ¿Le quito la vida? No. Pero si me engaña mi esposa, e Ifá dice que en un momento a él lo engañó su esposa, Ochun, ¿cómo reaccionó Orunmila ante el engaño de Ochun? Bueno, le perdonó, pero le estableció a ella un límite claro. Entonces, el culto, más allá de la parte esotérica, lo que busca el culto es enseñarnos cuál es el camino, la tradición y la enseñanza que deja una entidad para a los seres humanos y para sus seguidores. Entonces, no hay culto en Ifá hacia la Santa Muerte. Y además otra cosa, Orunmila, que es el líder del culto de Ifá, se dice que es el que desvía el día de la muerte. Entonces, no podríamos de alguna manera venerar a Orunmila y seguir su comportamiento, sus reglas y sus rituales para desviarla a la muerte, cuando él es de alguna manera el antagonista de la muerte. Hablamos de la muerte prematura, no de la muerte como un proceso natural. Entonces no hace sentido y es una excelente pregunta. No veneramos a la Santa Muerte y no veneramos al diablo. ¿Me podrías explicar cómo es Shango? Claro que sí. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Primero, tenemos que retomar una de las cosas con las que abrí, que existen deidades y divinidades, ¿verdad? Las deidades, su naturaleza es divina, celestial, espiritual, más grande que la del ser humano, y esas deidades se llaman Irunmole. Y existen las, divinidades, Irunmole, y deidades, que son seres deificados, como seres humanos, pero que también existen árboles, ríos, montañas, animales. Hay diferentes tipos de orishas y deidades. Ahora, Shango es un poco confuso de entender, porque primero existió Yakuta, que quiere decir el que pelea con piedras, que era el nombre primordial de Shango, y en algún momento aparece alguien que encarna aparentemente todas las características de este ser superior, y en vida parece ser la encarnación de este Dios, pero además era un reino poderoso. Entonces, Shango, tenemos que hay Irunmole y hay Orisha. Pero bueno, vamos a tratar de identificar cada uno. Mientras el Irunmole está a cargo, según el Odu Ogun Rishoku, que es un Odu del oráculo, está a cargo de las lluvias, también Otura Oride. Hay muchos Odus que hablan que Shango es muy parecido a Tlaloc en las tradiciones antiguas mexicanas, que es el encargado de la lluvia. En algunas otras regiones de Nigeria se cree que Shango está a cargo del fuego. Nosotros tenemos una razón del por qué creemos que no es así, pero es respetable. ¿Por qué es respetable? Porque sí, cae un rayo, Shango está a cargo de las lluvias y también de los rayos. Cae un rayo, un árbol y lo incinera, ¿verdad? Y sale el fuego. Entonces de ahí se puede creer que Shango sí tiene alguna conexión con el fuego. Es un tema de otro día. Pero bueno, Shango está a cargo principalmente de las lluvias. Y Shango, el orisha, está a cargo del poder político. También Shango es una divinidad muy interesante, porque cuando hay una persona que tiene muchos adversarios y venera a Shango, no importa si es el Irunmole o si es el orisha, Shango tiene la tendencia a acabar con los enemigos, con muchos por numerosos que sean. Por eso le dicen Yakuta, que peleaba con piedras. ¿A qué piedras se refieren? Se creía antiguamente, así como Zeus, que aventaba rayos desde el cielo, se creía que Shango aventaba piedras desde el cielo con una fuerza tan grande que caían en forma de rayo y explotaban en la tierra. Por eso se le cree, o se le considera Yakuta. Y hay otra explicación más larga y esotérica interesante, pero ese es su nombre realmente, Yakuta. Y bueno,
El Orisha fue un rey que existió, fue el rey más grande del imperio de Oyo, este imperio que nunca ha caído ante nadie. Y bueno, él fue Alafín, que básicamente fue rey de reyes. Era excelente estratega, era un rey muy valiente. Según algunos registros históricos se cree que Shango medía más de 2,20 metros. Sí, era muy fuerte, muy atlético, era atractivo, era muy varonil. Y no encima de eso, todavía se montaba en un caballo enorme. Entonces era un ser enorme que utilizaba todo tipo de armas. Y luego se especializó en el uso de medicina espiritual o de armas espirituales. Fue un lugar que se llama Cusó y aprendió a hacer que cayeran rayos y aprendió a sacar fuego de la boca y a inspirar miedo entre los enemigos. Entonces Shango es todo un personaje. Yo tengo una pregunta. Bueno, siempre he tenido esa duda de que normalmente en la santería nombran mucho eso de que traes un muerto o alimenta a tu muerto. ¿A qué se debe eso o qué es? Porque la verdad no tengo idea sobre estas culturas. Bueno, la pregunta es interesante, como todas. Depende de la perspectiva con la que se aborde, pero vamos a hablarles de la perspectiva que yo practico, la parte tradicional. Podemos entender que por muerto se entiende, es todo aquello que no es un ser humano con un cuerpo como nosotros. Sin embargo, cuya espiritualidad, cuya esencia, cuya presencia permanece aún en este plano. Algunos es porque no se quieren ir, otros sí se murieron, pero existe algo como un reflejo de nosotros que se queda aquí y hay un diferente tipo de explicaciones. Muchas veces se cree que hay espíritus de personas que fallecieron, principalmente, pudieron ser incluso en circunstancias trágicas. A veces esos se pegan a algunas personas, algunos otras veces creen que a través de un hechizo, un encantamiento, de una herramienta que pertenecen principalmente a otros cultos, pueden utilizar el espíritu para mandarlo y hacer favores o para causar problemas a algunas personas. Entonces, muchas veces se refiere que trae un muerto, trae un espíritu pegado que le está causando problemas. Principalmente se refiere a eso. Ahora, no necesariamente tienen que ser espíritus de otras personas. Cuando nosotros vamos en contra de las cosas que querían nuestros ancestros para nosotros, vamos en contra de las normas sociales. Supongamos que un día yo hago algo totalmente inmoral y, por ejemplo, tengo relaciones con alguien de mi familia. Eso es algo que está mal y eso es algo que mis ancestros repudiarían mucho. Entonces, ¿qué haría? Me metería en conflicto con mis ancestros. Entonces no es un muerto cualquiera que me está causando problemas, son mis ancestros que, lejos de darme apoyo y soporte, que realmente lo necesito, ahora están causándome problemas por una acción inmoral mía. Incluso a veces puede ser por una maldición. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es armonizar con nuestros ancestros, entender qué es lo que buscan de nosotros, qué es lo que quieren de nosotros y cómo nos pueden ayudar. Y normalmente hay muchas maneras de retirar espíritus negativos ajenos a nosotros, espíritus que pertenecen a nuestra sangre, a nuestro linaje y otro tipo de entidades. Cuando ustedes quieran saber más a detalle cuál es su situación espiritual, aquí en el live hay muchas personas preparadas que les pueden hacer consultas. Y en algún momento, si quieren saber cómo dar con alguien que no sea charlatán, les podemos dar unas recomendaciones. Incluso eso podría ser un tema de otro día, mi hermano. Claro. Cómo identificar a un practicante serio de un charlatán. Y bueno, ya ustedes van a saber. Mi pregunta es, precisamente lo que acaban de comentar, ¿cómo identificar a un charlatán de alguien auténtico? Pues gracias por la pregunta. Esto sí amerita un live completo, pero vamos a tratar de resumirla. Primero, normalmente las personas van a hacer por recomendación, pero con el uso de las redes sociales muchos ya se promocionan y no hay nada de malo en esto. De hecho, hay algunos versos de Ifá que dice que la voz, para que tenga éxito, la voz es iniciado en Ifá. En algunos versos de Ifá dicen que él debe de anunciar, decir, sí, trabajo, aquí estoy, miren, estoy en el mapa. Entonces vamos a quitar esa parte. Y por recomendación, a veces nos pueden recomendar a un mal doctor y no es culpa del que nos recomendó, ¿verdad? A lo mejor él quiere que el otro tiene la mejor fe o la mejor de las intenciones o preparación y no sirve. Entonces a veces recomendación no tanta.
Algo que sí, una persona que no es charlatana va a estar muy abierta en la manera en que él practica. Así tenga problemas con los vecinos, etcétera, él va a ser muy abierto en su postura y su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si tú le preguntas quién te inició y en qué año, él tiene que decir quién te enseñó a hacer. Ahora, puedes tener muchos maestros y te pueden dar diferentes tipos de rituales cada quien. Este ritual o a consultar, ¿quién te enseñó a consultar? Tal persona. Y tiene que ser capaz de darte el contacto, así él ya no tenga contacto con su maestro. ¿Quieres su número? Claro, ten. Oye, yo quiero saber si fulanito de tal, perdón, en verdad está capacitado y en verdad él puede hacer este tipo de rituales. Esa es una de las primeras. Tiene que mostrar sus credenciales. Como un médico muestra una cédula y un abogado también. El iniciado y practicante, ojo, no todos los que se inician en esto tienen que practicarlo. Hay gente que se inicia para un fin espiritual, se acabó. Como alguien que se bautiza y hace la comunión, lo hace por creer en Cristo y genial. Pero hay gente que dice, yo me bautizo, hago la comunión, me meto en un monasterio y voy a ser sacerdote. Bueno, esa es una carrera diferente. Ser sacerdote es diferente a ser devoto. No todos los que se inician son devotos. Ahora, hay gente que si bien tiene dones espirituales, son muy poquitos. Y nosotros no nos basamos en el don espiritual para una consulta, nos basamos en información dura. La información dura es el oráculo, y el oráculo se consulta. Y básicamente nadie te va a decir, te consulté sin que tú supieras, eso es lo que te vino. No. Sí puede suceder que alguien va y se consulta y dicen, mira, tú tienes 2 hermanos, ustedes son 3 hermanos, sí somos 3. El más chico está teniendo problemas de salud, sí es cierto. Esta persona si no se atiende va a tener un serio problema de salud. Eso es otra cosa, que te manden un mensaje a través de otra persona y alguien que ni conoce. Y eso nos lleva al siguiente punto. Cuando hay una persona que tiene sus credenciales, que acredita quién le enseñó, quién lo inició, porque esto no lo aprendes de la nada, ni de los libros, ni en un sueño lo aprendes y ya lo haces. Estos son tradiciones milenarias que tienen mucho contenido. Una vez que te han acreditado su iniciación, su conocimiento, y si tú no quieres hacer la investigación en ese momento, solicita una consulta, siéntate y no digas nada de tu problema. Cállate la boquita. Solo siéntate. No es como el psicólogo que tú vas y le dices qué es lo que tienes y cuál es tu problema. Ni tampoco es como el médico que dices, mire, tengo esto o el otro. Es como el tipo de consulta, si alguien ha tenido esa fortuna que tú te sientas en el consultorio y el doctor sin que le digas nada te dice, sus ojos están muy amarillos y la lengua, oye, usted tiene estos problemas, y ya por la mera observación sabes que él tiene conocimiento. Pero en el caso del adivino, el consultante, el babalao, el santero, el orisha, tú te sientas ahí, no dices nada, pagas tu consulta si quieres o al final como él te diga, y esta persona te va a decir a qué vas, cuál es tu problema, cómo se dio, cómo lo vas a arreglar, que es lo más importante, y todas estas, qué, cómo, cuándo, por qué, quién, a qué hora, él te lo va a decir, hasta que tú digas, caray, esta persona sí sabe. Y no cosas así como muy amplias o generales y al azar como el horóscopo de que Tauro despierta temprano y vas a ser exitoso Géminis. No es un horóscopo de ese tipo. Existen horóscopos que son muy puntuales y te dicen cosas de tu personalidad, cosas que nadie más sabe. Las consultas lo mismo. No es así como que, tienes brujería y le caes mal al vecino y qué crees que te quieren bajar a la novia del novio. Eso al medio mundo le pasa, no. Son cosas más específicas, cosas con detalle de tu vida que nadie sabe. Es más, en la primera consulta que yo tuve con esto, imagínense, yo era un testigo de Jehová. En la primera consulta que yo tuve, todo lo que yo le rezaba a Dios y que no encontraba respuestas, todo lo que le pasaba en mi vida, cuando yo me senté en una consulta del Babalao, respondió todo aquello que yo le pregunté a Dios. Así, unas cosas claras. Y es cuando dije, caray, Dios habla a través de estas personas. Entonces, esa es una manera. Sus credenciales con su formación y su iniciación y su conocimiento. Después de eso, cuando hace el ritual, te va a decir en qué tiempo, cómo y cómo se va a resolver. Y va a suceder exactamente como él te dijo que sí. Y es ahí cuando dices, esta persona
tiene Ashe, tiene autoridad, tiene conocimiento. Ifa y Orisha, más que un sistema de adivinación en esas tierras, se dio como un sistema de sanación, en el que el individuo busca sanar su espiritualidad, su cuerpo, sus relaciones, su economía. Entonces, en verdad, Ifa y Orisha, estas prácticas están muy ligadas a la sanación de la persona. Y más que tener similitudes con chamanes, sacerdotes o brujos, tenemos que entender que Ifa y Orisha es la forma de sanación del pueblo Yoruba, junto con la otra vertiente que hablamos, que se llama Onishegun o Ishegun, los que hacen medicina. Mi pregunta es, la santería, ustedes, bueno, no ustedes específicamente, alguna derivación de esta santería puede mandar entes o muertos a afectar a alguna otra persona, evitando esta parte del libre albedrío. Muy bien. Sin duda, aunque todas las preguntas son interesantes, esta es la pregunta que a mí más me ha gustado de toda la noche. Porque tenemos que tocar, número 1, el aspecto de lo que es lógico. 2, el aspecto filosófico. Y 3, el aspecto espiritual. Primero tenemos que entender que el ser humano no solamente es un ser biológico y mental y emocional, como dice mente, cuerpo y alma, también es un ser espiritual, es un ser sexual, es un ser social. Son varias etapas las que componen a la identidad del ser humano. El equilibrio entre todas ellas es lo que nos da fortaleza realmente espiritual. No vas a ser más espiritual por ser más católico, más budista, más santero, más devoto de Ifá. Vas a ser más espiritual por ser más equilibrado en tu estilo de vida. Eso es lo primero. Cuando una persona está equilibrada, puede no creer en Dios ni creer en nadie, ser un ateo o un agnóstico que sabe que existe Dios pero no lo tiene definido, puede ser satanista, puede ser lo que sea, pero si está equilibrado, es una persona fuerte, a la que los embates de la vida va a vivir los mismos que otras personas, igual, más duros, menos duros, pero la persona no va a perder su esencia, ni su cordura, ni su salud, su estado general de salud. Lo mismo en un accidente, que si lo deja la mujer, o si lo deja el marido, la deja el marido, que si pierde el empleo, la persona va a tener ahora le dicen, está muy de moda la palabra antigua, estoico, va a tener un comportamiento estoico, tratar de estar en una sola pieza. Eso es lo primero que tenemos que entender acerca de la espiritualidad. Deriva del equilibrio más que del rezo y de en quién crees. Es cómo te conduces. Ahora, dentro de tu equilibrio espiritual, si tú eres muy religioso y eres poco espiritual, todo te va a pasar. Y tal vez te vuelvas supersticioso, fanático, y le eches la culpa a Dios o le eches la culpa al diablo. Y a lo mejor Dios no existe o sí existe, y eso va a depender de acuerdo a lo que cada uno crea y quiera creer. Normalmente todos los problemas que tenemos es por nuestras decisiones o nuestra falta de análisis en las decisiones, por nuestro temperamento, por no saber controlarnos. No quiere decir que todo lo que nos va a pasar es debido a eso, porque existen otras cosas que nos van a pasar de acuerdo al destino. Existe destino y existe libre albedrío. Y aunque parecen posiciones que en realidad se contraponen, no es así, sino están en una sinergia constante. Vamos a ir a la parte de la posesión del demonio, por así llamarlo, pero quiero darles un contexto. Si yo estoy en una habitación encerrada, es más, cometo un crimen y esa es una decisión mía y me arrestan, o me confundan con alguien y me arrestan, y yo estoy en una celda. Si yo en la celda, por supuesto voy a tener que luchar por sobrevivir, porque no me abusen de mí, no acaben con mi vida. Pero si yo en la celda decido instruirme, prepararme, no terminé la prepa, y pido libros y estudio,
A lo mejor mi destino fue estar en esa celda, o mi decisión llevó a que yo estuviera en esa celda. Pero como sea, mi destino ahorita es estar en esa celda 10 años. Si yo me preparo y hago ejercicio y me pongo bien fuerte ahí, y me instruyo y termino la prepa en eso, y después busco hacer la universidad en libros, en la biblioteca de la cárcel, y busco un apoyo de la cárcel para terminar mi carrera, y yo en 10 años de ahí salgo con una carrera y más o menos sano, por supuesto con mis trastornos del encierro y de lo que viví ahí, pero lo que yo haga dentro de esa celda me corresponde a mí, y ese es el libre albedrío. Que estuvieras ahí era tu destino, pero cómo vas a reaccionar cuando estás ahí es lo que tiene que ver con tu libre albedrío. Hay gente que tiene un golpe de suerte y la ascienden y eres el gerente general de la marca y no era el más capacitado, te le dieron ese puesto. Ahora, si él se esfuerza y cuida la empresa, van a querer ahí, pero si esta persona a la primera que le dan se va, se embriaga y el lunes no llega y anda con todas las empleadas y es bien irresponsable, va a perder su posición. Entonces su destino era la grandeza, pero su libre albedrío, esto es, lo que él decidió hacer con su oportunidad, lo dañó. Su carácter malo lo dañó. Y en IFA lo que nosotros creemos, que lo que puede fortalecer tu destino o echar a perder es tu carácter, es cómo reaccionas ante eso. Entonces lo primero que quiero que entendamos, que es libre albedrío y destino. Destino es lo que te toca vivir, y libre albedrío, aunque te toca vivir, cómo vas a reaccionar ante aquello. Y ahí es donde el oráculo nos ayuda mucho en una consulta. Normalmente, y la gran parte de las veces, las personas que dicen que se les meten cosas, en verdad lo que llegan a tener son problemas psiquiátricos o de ansiedad o de depresión. Pero en los casos de que no, y hay gente que es sana, pero sí se le mete, lo que necesitan las personas es fortalecer su espiritualidad. Y si son personas ecuánimes en todas las áreas de su vida y les sigue afectando y los atormentan algunas espiritualidades negativas, bueno, para eso tenemos el ritual y tenemos las medicinas y tenemos cosas que van a fortalecer la espiritualidad de la persona y van a rechazar todo aquello que la persona no quiere recibir. Te agradezco muchísimo de antemano. Gracias a ustedes por la apertura, en verdad.